Me gustaría esta mañana leer con ustedes ahí en Segunda de Pedro, en el capítulo número 2. En Segunda de Pedro, en el capítulo número 2. Qué manera de expresarse este apóstol ahora, ¿no? De ser lo que era a lo que escribe ahora. Bueno, la Biblia está dividida en, ¿sí?, vamos a decir, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Después, bueno, el Antiguo Testamento está dividido en 5 partes, el Nuevo Testamento está dividido básicamente en evangelios, en el libro de los Hechos, las epístolas del apóstol Pablo, las epístolas de Pedro, las epístolas de Juan, ¿no?, y el Apocalipsis, que es de Juan. Sí, básicamente así está escrito el Nuevo Testamento. Así que el apóstol Pedro es uno de los escritores, ¿sí?, agradecidos al Señor por esta palabra. Mire lo que va a decir esta palabra. Dice, si usted no tiene Biblia, ponga atención, ¿sí? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre.
pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Bueno, antes que todo, ¿sí?, esta mañana con agradecimiento, ¿sí?, con alabanza al Señor, porque el Señor nos da su palabra para ayudarnos, para corregirnos, ¿sí? Así que esta mañana vamos a hablar sobre este pasaje que está difícil, ¿no? Está duro el tema, ¿no? Pedro cambió muchas cosas, pero siguió siendo Pedro, ¿no? Acá nos está dando con un caño por todos lados, ¿sí? Y necesitamos, bueno, no voy a predicarlo todo, pero me gustaría aclarar algunas palabras para poder entender mejor. Vieron ustedes que las palabras estas son como raras. Bueno, así que me gustaría hablar hoy de forma precisa, corta, sobre esto de ser y vivir conforme lo que somos. Bueno, ser y vivir conforme lo que somos. Bueno, lamentablemente acá habla del perro y habla del puerco o de la puerca, ¿no? Acá. Y es curioso porque ambos terminan haciendo lo que son. Bueno, y por eso la pregunta de esta mañana es ser y vivir conforme a lo que somos. ¿Sí? ¿Qué somos? Bueno, ¿qué somos? Bueno, y si entonces, de acuerdo con esto es lo que tenemos que vivir, ¿sí? O vamos a esperar el momento oportuno, ¿para qué? ¿Para mostrar lo que somos o vamos a transformar lo que somos? Si todavía hay tiempo para transformar lo que somos. En esta palabra, ustedes se van a dar cuenta que hay algunas cosas que son muy fuertes. Pero a mí me llama la atención, ¿sí?, y me voy a concentrar solo esta mañana en esto de cómo nosotros podemos enfrentar lo que somos sin achicarnos, sin reducirnos, sin hacer cosas que no queremos hacer, ¿sí? Y para esto vamos a tener que aprender o practicar o desarrollar o ministrar cosas específicas, ¿sí? Vamos a ver en el versículo número 6, capítulo 2, versículo número 6, donde se nos introduce en un clima, en un tiempo muy terrible para la humanidad y un tiempo muy duro, en especial para una sola persona. Bueno, y acá es donde nos va a mostrar esto, que es Lot, ¿sí? Este tema de Lot, dice la palabra, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot. Fíjense ustedes, ¿qué hizo Dios con Lot? Lo libró. Bueno, pero fíjense, esto es importante porque Lot era justo. Bueno, ustedes saben la situación, ¿sí?, de lo que se vivía en Sodoma y Gomorra. Es muy similar tal vez a situaciones que nos tenemos que enfrentar continuamente, ¿sí? Pero fíjense cuál es la clave de esto. Primero, ser justo.
Bueno, esa es la primera cosa que uno tiene que entender esto. Tiene que ser justo. Una de las cosas más importantes en la vida cristiana es lo que la Biblia dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, lo que me hace justo es la fe en el Señor Jesucristo. Eso hace que mi vida, ¿sí?, tenga una esencia, la esencia de la justicia, ¿no? De la justicia frente a Dios. No soy un pecador, ¿sí? No somos pecadores. ¿Por qué? Porque Dios nos ha justificado. Y no somos limpios porque nosotros nos limpiamos y porque nosotros hacemos bien las cosas. No, porque la sangre de Jesucristo nos ha limpiado del pecado y el cuerpo de Cristo ha roto con el poder y la esencia del pecado en nosotros. Entonces, Lot era un hombre lleno de deficiencias, pero era un hombre justo. Bueno, y esta es la primera cosa que usted tiene que entender si usted quiere enfrentar el próximo año. La primera cosa que tiene que preguntarse: ¿soy justo delante de Dios? ¿Dios ha perdonado mis pecados? ¿O soy un pecador empedernido que no puedo abandonar los pecados? Bueno, si estoy en esta condición, también Dios es el que salva. Fíjense lo que va a decir acá: abrumado. ¿Cómo estaba Lot? ¿Usted sabe lo que es estar abrumado? Bueno, es como que una nube pesada está sobre uno. Bueno, estos días de calor y de humedad, viste que uno no, parece que ni las piernas te responden, ¿no? ¿A cuánto le pasa este tipo de cosas con la humedad y el calor? Así uno ya, no, así estaba abrumado ¿sí? ¿Frente a qué cosa estaba abrumado? Frente a la realidad de lo que estaba pasando en la ciudad. Cómo la gente se comportaba. Acá usa una palabra, ¿no? Abrumado es agobiado, ¿sí? Que está molesto, que no sabe qué hacer, ¿sí? Ve la situación y no sabía qué hacer. Fíjese lo que dice: por la nefanda conducta, ¿sí? Nefanda, la palabra significa indigna conducta, ¿sí? O una conducta horrorizadora, ¿sí? Porque no era simplemente un tema de sexualidad pervertida. Era un problema de asesinato, era un problema de robar, era un problema de destruirse unos a otros, era un problema de deteriorarse. O sea, no era simplemente un problema. Hay gente que piensa que esto es un problema, un pequeño problema. Es como que todo está... Cuando él miraba eso, ¿no? En esa época estaba Crónica TV, ¿no? Que le informaba, ¿no? Era porque él andaba en la ciudad, veía lo que pasaba. Y dice la palabra que él estaba abrumado, ¿sí?, por la conducta de las personas. Y se abrumaba, se agarraba la cabeza. Y llegaba a la casa, le decía: vieja, no sabes lo terrible que está la ciudad. No sabes, no sé qué hacer, ¿no? Y ahí él derramaba su corazón a las mañanas. Recuerden ustedes que esta gente era gente de oración. Era gente que clamaba a Dios, ¿sí? Así que él estaba en un clamor, en un deseo de decir: Señor, haz algo en esta ciudad, haz algo en este lugar, ¿sí? Bueno, hay mucho para hablar de esto, pero es muy importante entonces empezar a entender, sentirnos abrumados por lo mal que está la ciudad, por lo mal que está la nación, por lo mal que está el mundo, sentirnos abrumados. Bueno, miren ustedes que normalmente los pastores predican que no hay que sentirse mal, que hay que sentirse bien. Bueno, ahora nos vamos a sentir mal, ¿por qué cosa? Por el mundo como está. Amén. Vamos a traer un peso sobre nosotros por la conducta indigna de las personas, ¿sí? Porque esto va empeorando y los años van empeorando, las cosas van empeorando. Así que necesitamos tener esta actitud, ¿sí? Dice la palabra en el versículo 8: porque este justo que moraba entre ellos, ¿qué hacía? Afligía. Bueno, ¿qué es lo que hacía entonces este justo? Aflicción, afligía su alma justa. Fíjense ustedes, o sea, afligía su alma justa por cosas que no eran de él.
¿Entiende lo que digo? No sabemos decir. Bueno, por eso es que es tan importante la tarea de la iglesia, que es ayudar a las personas. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Porque nosotros no estamos involucrados en el dolor de las personas. Cuando digo, nosotros no estamos adoloridos como ellos están adoloridos, pero sentimos el dolor como si fuéramos ellos. Y vivimos en el alma. Fíjense ustedes lo que dice el apóstol Pedro. En el alma, ¿qué vivimos? La angustia de la gente. El dolor de una familia rota. El dolor de alguien que es abusado. El dolor de alguien. Entonces, la iglesia se empieza a afligir el alma. Y acá está la clave de la evangelización. Primero necesitamos afligir el alma por las personas. Poder decir de las personas, poder contarnos a nosotros. Pero si no sentimos nada, si nosotros decimos, bueno, mataron a uno y bueno, se lo merece, si total. Se llevaron preso a Mengano y nadie dice, uy, Señor, ¿cómo esa persona va a estar en sufrimiento? Otro que va, y decimos, no importa, total, mientras menos ladrones y gente ahí en la cárcel, mejor para nosotros. No, la iglesia no funciona así. La iglesia, ¿qué siente la iglesia? Por eso que es tan importante que la iglesia no sea política. Que no tengamos una tendencia, porque si tenemos una tendencia, nos vamos a alegrar de lo que hacen unos y nos vamos a decir, de unos contra otros. Entonces la iglesia tiene que tener como una actitud de aflicción, una aflicción por todos. Amén. Por todos. Por todas las personas que matan a otra persona, necesitan a alguien que también tenga compasión de ellos. ¿Por qué? Porque si nadie tiene compasión, ¿se acuerdan ustedes que el Señor dice, cuando estuve en la cárcel, ¿y qué hicieron? Me visitaron. Y uno dice, ¿y cómo en la cárcel? ¿Cómo en la cárcel? Debe ser que íbamos a visitar a los buenos nada más, a los que... No, a los malos, a los que no tienen esperanza, ¿sí? Porque si esas personas tienen esperanza, pueden tal vez revertir su historia. Entonces, pero ¿qué es lo que necesitamos? Aflicción. Bueno, ¿les gusta la palabra aflicción? ¿Les gusta? ¿Quieren sentir aflicción por la gente? ¿Quieren sentir aflicción por la gente que está en dolor? ¿Cuánto dolor que nos causa un adicto? ¿Sí? Un alcohólico. ¿Sí? Te causa dolor. Tiene que dolernos en lo más profundo para poder acercarnos, porque si no, no nos vamos a poder acercar. Fíjese, la palabra dice, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Vieron ustedes? O sea, él veía los hechos inicuos. ¿Sí? O sea, la iniquidad es la suma maldad. Y a él lo que le producía, ¿qué era? Aflicción. ¿Sí? No le producía el deseo de matar a todos. No le producía el deseo de justicia y que se vayan todos y que hagamos. No, ¿qué le producía a él? Dolor. Había aflicción en su alma. Y ahí en esa aflicción es donde Dios oye. ¿Por qué también? Porque esa actitud nuestra, dice el versículo 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. ¿Vieron ustedes? O sea, si nosotros somos tentados por la prostitución, por la depravación, y andamos en esos caminos, significa algo, que nuestra alma no siente aflicción por el mundo. Significa que somos de algo que no es Cristo. Entonces tenemos que estar atentos, porque dice la palabra, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. ¿Y qué siente el piadoso por la multitud, por la gente? ¿Qué siente? Aflicción. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de preservarnos del mal y de caer en el mal? ¿Cuál es la manera? Afligir el alma y ser nosotros personas piadosas. Y dice, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. El Señor es el que reserva, el Señor es el que hace esta parte. Pero ¿qué hacen los seres humanos que conocen a Cristo, que conocen al Señor?
afligen su alma. Así que si la iglesia y usted este año va a ser guardado por el Señor, es porque usted afligió suficiente su alma por las personas. Bueno, deberíamos nosotros a las mañanas levantarnos y al orar, derramar el corazón, derramar lágrimas por las personas, derramar lágrimas por los vecinos, derramar lágrimas por personas en la iglesia, derramar lágrimas y decir, Señor, mira Argentina, mira Mar del Plata, mira, Señor, la ciudad de Rosario. Bueno, aquellos que saben algo y conocen algo, la ciudad de Rosario, vamos a tener que empezar a tener un año de aflicción, porque esta manera vamos a preservar también a los nuestros. ¿Por qué? Porque de esta manera el Señor guarda a los piadosos. Amén. Muy bien. Este año entonces va a ser un año de mucha compasión. ¿Sí? Amén. ¿Quién esta mañana va a tomar esto? ¿Quién va a tomar la aflicción? ¿No? Como forma de vida. Vamos a tomar la aflicción como una forma de vida, a angustiarnos, a afligirnos por la gente. Es la única forma de predicar el Evangelio, ¿sí? Pasar horas de aflicción para que la gente oiga el Evangelio, escuche una oportunidad de cambiar. Aleluya.